Karam Burson asked about his womanizing life. Social media is in an uproar. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Antes de empezar, gracias por apoyar este espacio con tu suscripción y tu like, porque hoy traemos un tema que incendió el mundo del entretenimiento y encendió los comentarios en todas partes. La pregunta que nadie esperaba apareció en una entrevista amable y sin tensión con Halil İbrahimseyan y desató una tormenta. ¿Eres un mujeriego? Lo que vino después fue un oleaje de reacciones, análisis, bromas y debates que aún no se apagan. ¿Es Halil realmente un seductor empedernido o un caballero que cuida su vida privada con discreción? Vamos a mirar más de cerca el contexto, la respuesta y la forma en que fans y medios interpretaron cada palabra. Hay preguntas que, en el instante justo, giran el tema de una charla hacia un terremoto emocional. Eso pasó aquí. En medio de una conversación distendida, con risas, miradas francas y un clima casi íntimo, soltaron la bomba. ¿Te consideras mujeriego, Halil İbrahimseyan? La atmósfera cambió sin volverse hostil. Al contrario, la calidez del momento hizo que el impacto de la pregunta creciera. Halil, que suele ser medido, abandonó sus respuestas previsibles y contestó con una frase que dejó a todos en silencio. Afirmó que respeta la vida de cada persona, que no juega con sentimientos, y que el concepto de mujeriego no lo representa. Habló desde la calma, sin aspavientos, con una serenidad que dejaba entrever que prefería no alimentar el morbo. Ese comentario cruzó de inmediato las fronteras de la entrevista y se convirtió en tema de conversación en cada rincón de las redes. En cuestión de minutos, la etiqueta que combinaba su nombre con la duda sobre si era un conquistador comenzó a circular como pólvora. Hubo quienes celebraron su sinceridad y quienes, con humor, recordaron historias antiguas. Las plataformas se llenaron de comparaciones, de escenas de sus proyectos y de frases que la audiencia recogió para convertirlas en memes. Unos escribían que un hombre respetuoso no puede ser un mujeriego, otros eran más traviesos y pedían no olvidar las conexiones que el público había fantaseado en el pasado. En Twitter la conversación se volvió vertiginosa. Un usuario aseguró que Halil siempre había mostrado una actitud educada y distante del coqueteo gratuito, que su trato en entrevistas y detrás de cámaras revelaba otra cosa. Otro, entre risas, insinuó que la memoria colectiva suele ser selectiva y que el brillo del éxito tiende a suavizar ciertas percepciones. Algunos mensajes defendieron que su respuesta sonaba auténtica y que, precisamente por lo lacónica, transmitía convicción. También hubo quienes señalaron que sonaba demasiado pulcra, casi como escrita para evitar polémicas. El debate, lejos de apagarse, encontró un combustible inagotable en la curiosidad del público. Instagram añadió una capa romántica a todo el asunto. Los comentarios de admiradores subrayaban la imagen de Halil como un hombre detallista, reservado, que evita hacer daño y protege a quienes ama. Muchos recordaban con ternura miradas, gestos y complicidades captadas en eventos y rodajes. Otros optaron por la ironía, recortando sus frases en reels que mezclaban música juguetona con transiciones vertiginosas, tomando su declaración y contraponiéndola a secuencias de personajes seductores que interpretó en pantalla. El resultado fue un carrusel de interpretaciones donde lo serio y lo cómico convivieron sin esfuerzo. TikTok, por supuesto, amplificó el eco. Jóvenes creadores editaron clips cortos con la pregunta y la respuesta, añadiendo transcripciones, filtros y remates graciosos. Algunos videos se hicieron virales en horas, mientras otros proponían análisis rápidos del lenguaje corporal de Halil, tratando de descifrar si había nervios, si había seguridad o si, en el fondo, había un deseo de cerrar definitivamente ese capítulo del imaginario popular. La mezcla de humor, suspicacia y emoción mantuvo a la audiencia enganchada durante días. La onda llegó con fuerza al mundo del espectáculo escrito. Portales y blogs especializados descuartizaron la entrevista, segundo a segundo, palabra por palabra. Unos destacaron el tono franco y directo, otros señalaron que todo parecía una jugada para reafirmar su imagen. Y en medio de ese tira y afloja apareció inevitablemente el nombre de Esra Turkoglu. Porque si hay algo que alimenta la conversación es la historia que la audiencia construye alrededor de una pareja. Recordaron que ambos han cuidado su vida personal con celo y que, entre rumores, silencios y respeto mutuo, el público llenó los huecos con fantasías. El mero hecho de que su nombre resonara bastó para encender a los seguidores que llevan tiempo observando cada gesto que los involucra. Algunos periodistas comentaron que la honestidad serena de Halil despierta confianza, y que los fans premian la coherencia. Otros afirmaron que, más allá de su intención, el efecto fue extraordinario. Pocas veces una frase breve en una entrevista amistosa logra una agitación tan prolongada.
Hubo también voces críticas que insistieron en que nadie puede escapar del peso de su trayectoria pública, y que era lógico que la conversación se llenara de datos, suposiciones y recortes de prensa. Entre la admiración y el escepticismo, la disputa ganó vida propia. Lo interesante fue cómo la calidez del encuentro impactó la recepción de la respuesta. La charla fluyó como si ocurriera en una sala tranquila, sin focos agresivos, y esa cercanía expandió la resonancia del mensaje. Las publicaciones de fans reforzaron una imagen, la de un hombre que, aun cuando el entorno lo empuja a definirse con etiquetas fáciles, insiste en trazar límites y no alimentar prejuicios. Ese retrato, repetido en stories, comentarios y videos, sostuvo su popularidad y la llevó a otro nivel. Los creadores de contenido aprovecharon la ocasión. Varios armaron piezas que conectaban la declaración con rumores anteriores, notas del pasado y pequeñas anécdotas. El rompecabezas resultante se consumió como una serie, capítulos cortos, cliffhangers, contrastes entre escenas de ficción y momentos de la vida real. El material se multiplicó hasta alcanzar millones de reproducciones. Y, como sucede cuando el tema toca fibras sensibles, cada quien encontró lo que quería ver: prueba de gallardía o guiño estratégico, confesión o diplomacia. Los fans también hicieron su propia radiografía. Aparecieron comentarios celebrando la franqueza. Halil es transparente, no necesita disfrazarse, escribió alguien. Su explicación es compasiva, entiende el peso de las palabras y por eso cuida a quien puede verse afectado, sumó otra persona. Las reacciones en redes lo confirman, él siempre fue correcto, apuntó un tercero. La lectura optimista se consolidó entre quienes siguen su carrera desde hace tiempo y sienten que su conducta pública es consistente. Pero ningún testimonio está a salvo de la lupa más escéptica. En Twitter circularon opiniones que pedían no apresurarse a aplaudir. Decían que la sinceridad podría ser un guión bien ensayado, que la memoria del público se ablanda con el carisma, que es difícil ignorar vínculos que los medios difundieron en su momento. En Instagram, las dudas se expresaron con delicadeza pero sin disfraz. Admitían que la respuesta estaba bien, aunque reclamaban pruebas más allá de un discurso. Suena bonito, pero no sé si me lo creo del todo, decía una seguidora. Hay actuaciones que parecen vida real, remataba otro, poniendo el dedo sobre la línea delgada entre el actor y el hombre. En medio de todo, el nombre de Esla Turkoglu quedó flotando como una presencia cuidado y, a la vez, inevitable. Ella no necesitó decir nada para que se la trajera al debate, bastó la memoria colectiva, los recuerdos de rodaje y aquella química que el público transformó en historia. Algunos reclamaron que no se la arrastrara a una polémica que no inició, otros, más románticos, defendieron que su forma de manejar la privacidad es precisamente lo que la hace valiosa. En cualquier caso, el respeto por su silencio fue un punto en común para la mayoría. Los expertos en farándula coincidieron en que pocas veces crítica y admiración conviven con tanta intensidad. La respuesta de Halil fue breve, pero generó un eco prolongado, gracias a un ambiente conversacional que favoreció la empatía. Las publicaciones funcionaron como espejos, cada quien veía reflejado lo que creía de él. Para sus seguidores, esa coherencia levantó una muralla de confianza. Para los detractores, el muro era maquillaje. El resultado fue un debate entretenido, tenso y, sobre todo, humano. Mientras tanto, la visibilidad de Halil subió todavía más. Entre clips, notas, tertulias casuales y análisis del lenguaje corporal, su nombre no salió de las tendencias. Creativos con talento unieron citas, fragmentos de entrevistas y cápsulas antiguas de programas, hilando una narrativa con ritmo de serie dramática. Todo se reprodujo sin descanso, alimentado por un público joven, curioso y muy hábil para dar forma viral al contenido. La atención no se evaporó de un día para otro, y la pregunta siguió orbitando. Con el paso de las horas, el clima se estabilizó. El ruido fuerte dejó paso a discusiones más profundas sobre la responsabilidad de las etiquetas y el impacto de una palabra en la reputación de alguien. Se habló del valor de decir no y de la necesidad de poner límites, especialmente cuando otra persona, como Esla Turkoglu, puede resultar alcanzada por interpretaciones ajenas. En esa conversación, una cosa se hizo evidente. A veces el acto más valiente es negarse a jugar el juego de siempre. Al final, volvemos al origen. Una pregunta directa, una respuesta contenida y un público que no se conforma con las medias tintas. ¿Fue Halil astuto o genuino? ¿Fue una declaración para cerrar una puerta o un gesto de cuidado hacia su vida privada y hacia Esla? La belleza del entretenimiento está en esa zona borrosa, donde lo que creemos saber se mezcla con lo que imaginamos. Y aquí, más que un veredicto, encontramos un espejo de nuestras expectativas.
En Escándalos de Series Turcas seguimos cada matiz porque entendemos que detrás de los titulares hay personas que sienten, piensan y deciden. Si algo dejó claro esta historia es que la forma de decir las cosas importa tanto como lo que se dice. La entrevista cálida amplificó el mensaje, y las redes, con sus coros de aprobación y sus preguntas punzantes, delinearon el retrato del momento. Tal vez por eso, la frase de Halil, tan breve, se quedó retumbando. Tal vez por eso, el nombre de Esla, aún sin pronunciarse, fue parte del eco. Y ahora te toca a ti. ¿Crees que Halil Ibrahim Ceylan es un mujeriego o un caballero que protege su intimidad con respeto? ¿Piensas que su respuesta nace de la sinceridad, o que es un escudo que se pone cuando la curiosidad pública aprieta demasiado? Cuéntanos lo que piensas en los comentarios, compártelo con quien sigue a esta pareja y quiere entender la trama detrás de las luces, y no olvides suscribirte a Escándalos de Series Turcas para no perderte ningún detalle del universo que tanto nos apasiona. Aquí seguiremos, atentos a cada giro, porque la historia continúa y el próximo capítulo puede llegar en cualquier momento. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente video, con más historias que nos hacen mirar dos veces, con más entrevistas que nos sorprenden, y con más de esa mezcla de emoción y suspenso que convierte la vida de las celebridades en un relato imposible de soltar. Hasta la próxima.